A quien madruga, Dios le ayuda, y ahora les mostraremos por qué. Debido a las bajas temperaturas, las heladas y la falta de lluvia, los vecinos de Torrent piden a la Mare de Déu que proteja sus cosechas. Lo hacen de una manera muy especial, con la ya tradicional entrada de la flor. En lo que es el reportaje del día, les hace la crónica de la jornada Sonsoles Catalá, que desde bien temprano ya también ha estado en Torrent para no perderse detalle. Hoy es 1 de febrero, una fecha muy significativa en Torrent, ya que se celebra una de las tradiciones más arraigadas del municipio, la entrada de la flor. En esta festividad, organizada por la Cofradía de la Mare de Déu del Rosari y con más de 400 años de tradición, consiste en recoger a primera hora de la mañana la llamada primera flor para ofrecérsela a la Mare de Déu del Rosari para que proteja las cosechas. És una tradició antiga en Torrent, sí, Torrent i les tres poques tradicions que queden en el món i tan antigues, són dels romanos i dels griegos, perquè feien els romanos l'oferiment de la flor a la diosa Flora, que era la que protegia també les collites. I gràcies a Déu, pues, els romanos, els musulmans, en la pólvora, pues, són tradicions que van anar juntant i adaptant-se als nostres dies. La Cofradía de la Mare de Déu del Rosari, fundada en 1606, es la encargada de que la entrada de la flor se mantenga viva año tras año y conforme una de las fiestas más representativas de Torrent. Participen persones de Torrent de moltes generacions, homes de més majors, més jovens, esclavaris, és que fa 40 anys que foren clavaris. I per tant se crea una harmonia entorn a aquesta festa que té un origen religiós, però que evidentment que aglutina a moltíssima gent i que al llarg del dia pues, continua entorn a aquesta d'alguna forma representació de que comença la primavera, no? Clavarios, cofrades y devotos continúan el día con un almuerzo tradicional en la denominada Caseta del Rosari, donde los cohetes y la pólvora juegan un papel muy importante. Tanto jóvenes como mayores disfrutan de la misma forma de esta tradición. I han passat algunes anècdotes, així nosaltres venim dissabtes i diumenges a fer caseta, l'home més major estava sentat ahí i tirant coets per amunt i ell no els manejava, i el dia que ell coneixia els coets. És molt intens, com podeu comprovar. He tallat la rama este matí y bueno, ahora toca almorzar en un poco de jaleo así. La entrada de la flor tiene como colofón final y como una de las partes más importantes la bendición del almendro con la posterior suelta de cohets y la cordá, donde el ruido y la pólvora nos harán revivir imágenes como estas. El sol que nos